Friedrich Nietzsche entendía algo que hoy casi nadie quiere aceptar. La voluntad es una fuerza frágil cuando se expone antes de tiempo. No porque sea débil en esencia, sino porque se disuelve cuando se verbaliza prematuramente. Contar tus planes no es un acto neutro, es una descarga anticipada de energía. Es transformar una tensión interna, todavía viva, en palabras muertas. Y cada vez que haces eso, algo se pierde. La voluntad no funciona como una idea bonita que se fortalece al compartirla. Funciona como una presión contenida. Mientras el plan vive solo en tu interior, genera fricción, incomodidad, urgencia. Esa incomodidad es precisamente lo que te empuja a actuar. Es el motor. Pero cuando hablas, cuando explicas lo que harás, el cuerpo confunde esa explicación con acción. El cerebro registra una sensación de avance que no es real. Has dicho algo, has sido escuchado, quizás incluso aprobado. Y ese pequeño alivio es suficiente para debilitar el impulso original. Aquí está la trampa. La mente no distingue bien entre decir y hacer. Al verbalizar un plan, obtienes una recompensa psicológica mínima, pero suficiente como para reducir la necesidad de ejecutar. Por eso tantas personas hablan de proyectos que nunca nacen. Por eso hay discursos, ideas, promesas y tan pocos hechos. No falta talento ni intención. Falta tensión sostenida. Falta silencio. Nietzsche despreciaba todo lo que oliera a descarga fácil de energía. Para él, el hombre fuerte no es el que se expresa constantemente, sino el que soporta. Soporta el peso de su visión sin necesidad de explicarla. Soporta el aislamiento que implica no compartir lo que aún no existe. Porque entiende que la creación no ocurre en la conversación, ocurre en la fricción interna. Cuando cuentas un plan, además, introduces un testigo innecesario. Ya no estás solo con tu voluntad. Ahora hay una mirada externa. Y esa mirada cambia la naturaleza del acto. Empiezas a actuar no solo para realizar el plan, sino para confirmar lo que dijiste. El centro ya no es la obra, es la coherencia con tu discurso. Y eso es una forma sutil de esclavitud. Has atado tu voluntad a la opinión ajena. El silencio, en cambio, mantiene la voluntad en estado bruto. No la suaviza, no la decora, la obliga a enfrentarse consigo misma. Cuando nadie sabe lo que planeas, no hay aplauso previo, no hay validación, no hay alivio. Solo queda una pregunta incómoda. ¿Lo harás o no? Y esa pregunta, repetida cada día, es mucho más poderosa que cualquier frase motivacional. Hablar antes de tiempo también fragmenta el enfoque. Un plan contado suele descomponerse en explicaciones, justificaciones, detalles innecesarios. Empiezas a pensar en cómo suena, no en cómo se construye. La voluntad se dispersa en palabras, en lugar de concentrarse en actos. Nietzsche entendía que toda gran obra nace de una concentración casi cruel, de una fidelidad obsesiva a una dirección interna. Y esa concentración exige silencio. Este es el primer nivel del error. Creer que compartir fortalece la intención. En realidad, la debilita. Cada palabra anticipada es una grieta por la que se escapa la energía que deberías usar para avanzar. No porque hablar sea malo en sí, sino porque hablar antes de actuar es confundir expresión con poder. Por eso, quien realmente avanza suele parecer callado, incluso ausente. No está vacío, está cargado. No está desmotivado, está acumulando presión. La voluntad necesita ese encierro inicial. Necesita no ser tocada, no ser comentada, no ser explicada. Solo así madura. Si no entiendes que hablar drena la voluntad, no entenderás por qué el silencio protege, porque las opiniones externas interfieren, ni porque el ego busca aplauso antes de resultados. Todo empieza aquí, en la incapacidad moderna de callar lo que aún no está listo para existir. Friedrich Nietzsche no veía el mundo como un lugar neutral. Lo entendía como un campo de fuerzas en constante fricción, donde cada individuo intenta afirmarse, consciente o inconscientemente, frente a los demás. Desde esa mirada, contar tus planes no es solo un error psicológico, sino un error estratégico, porque en el momento en que revelas una intención, activas fuerzas externas que no controlas. La interferencia no siempre llega en forma de ataque directo. De hecho, rara vez lo hace. Casi nunca se presenta como odio explícito. Suele disfrazarse de preocupación, de consejo, de realismo, de experiencia compartida. Ten cuidado, eso es muy difícil. No es el mejor momento. Yo conozco a alguien que lo intentó. Cada una de esas frases parece inocente, pero todas cumplen la misma función: introducir duda donde antes había dirección.
Nietzsche entendía que la mayoría de las personas no actúa desde la maldad, sino desde la mediocridad defensiva. El que no se atreve a dar un salto necesita justificar su inmovilidad, y cuando ve a otro a punto de moverse, siente una amenaza silenciosa. No porque el otro le haga daño, sino porque su acción pone en evidencia la propia inacción. Así nace la interferencia, no del deseo consciente de sabotear, sino del impulso de restaurar el equilibrio cómodo del rebaño. Cuando cuentas un plan, te expones a ese mecanismo. Permites que otros proyecten sus miedos sobre tu camino. Y esos miedos, aunque no sean tuyos, empiezan a contaminarte. La voluntad, que ya es frágil cuando se verbaliza, ahora debe defenderse de opiniones externas. El esfuerzo ya no es solo ejecutar, sino resistir. Y muchos no resisten. Además, cada persona que escucha tu plan lo interpreta desde su propio límite, no desde tu potencial, sino desde el suyo. Si nunca ha construido nada, verá tu plan como una fantasía. Si fracasó antes, lo verá como un error repetido. Si vive cómodo en la rutina, lo verá como una locura innecesaria. En ningún caso verá lo que tú ves. Y sin embargo, sus palabras entrarán en tu cabeza. Aquí ocurre algo clave. Empiezas a negociar internamente con voces que no deberían tener asiento en tu mente. Ajustas el plan para que suene más razonable. Lo suavizas, lo retrasas, lo explicas mejor. Y en ese proceso, lo debilitas. El plan ya no responde a tu impulso original, sino a un consenso invisible. Nietzsche llamaría a esto una forma de domesticación. La interferencia también puede venir de la comparación. Cuando otros saben lo que planeas, empiezan a medirte con referentes ajenos. Fulano ya hizo eso, Mengano lo hace mejor, hay gente más preparada. Sin darte cuenta, pasas de construir algo propio a competir en un terreno que no elegiste. El foco se desplaza. Ya no estás creando, estás justificándote. El silencio evita todo esto. No porque te vuelva invulnerable, sino porque reduce los frentes de batalla. Cuando nadie conoce tu plan, nadie puede opinar sobre él. Nadie puede anticipar su fracaso. Nadie puede sembrar dudas antes de que existan hechos. El silencio no garantiza el éxito, pero protege la gestación. Nietzsche valoraba profundamente la soledad creadora, no como aislamiento social permanente, sino como fase necesaria. Toda transformación real ocurre lejos de la mirada ajena, porque mientras otros observan, juzgan, y mientras juzgan, interfieren, incluso con buenas intenciones. Primero, hablar drena la voluntad. Luego, hablar expone esa voluntad debilitada a fuerzas externas. Es una doble pérdida. Pierdes energía interna y, además, permites que otros influyan en la dirección de lo que aún no es sólido. Quien entiende esto deja de hablar no por desconfianza paranoica, sino por claridad estratégica. Aprende a distinguir entre compartir resultados y compartir intenciones. Los resultados resisten la opinión. Las intenciones, no. Las intenciones necesitan silencio, tiempo y fricción interna, no debates. Que muchas veces no hablamos por ingenuidad, sino por ego. Porque el ego necesita ser visto incluso antes de haber hecho nada. Y ahí la interferencia ya no viene solo de fuera, sino de dentro. Friedrich Nietzsche fue implacable con el ego disfrazado de virtud. Para él, muchas acciones que parecen nobles esconden una necesidad básica de reconocimiento. Contar tus planes suelen hacer de ahí, no de compromiso con la obra, sino del deseo de ser visto como alguien que va a hacer algo importante. El ego no quiere resultados, quiere identidad. Quiere sentirse especial antes de haber creado nada. Hablar de planes es una forma barata de afirmación personal. Al decir voy a hacer esto, no solo comunicas una intención, construyes una imagen. Te colocas en una narrativa donde ya eres el protagonista del éxito futuro. Esa narrativa es seductora porque calma una ansiedad profunda, la de no ser nadie. El problema es que esa calma debilita la necesidad de convertir la ficción en realidad. Nietzsche entendía que el ego es impaciente. No soporta el vacío del proceso. No tolera los meses, a veces años, de trabajo silencioso sin reconocimiento. Por eso empuja a hablar, a anunciar, a insinuar. Prefiere una identidad verbal hoy que una obra real mañana. Y en esa preferencia se pierde casi todo. Cuando cuentas un plan, muchas veces no buscas ayuda ni claridad. Buscas confirmación. Buscas que alguien diga que buena idea, tú puedes, eso es grande. Ese pequeño gesto alimenta el ego y le da lo que quiere, sentirse válido. Pero la validación temprana es veneno para la ejecución. Porque el ego, una vez satisfecho, se vuelve perezoso.
Ya obtuvo su recompensa. Aquí ocurre una inversión peligrosa. El proceso, que debería ser el centro, se convierte en un trámite opcional. La identidad ya está construida en palabras. La acción se vuelve secundaria. Y cuando aparecen las dificultades reales, el cansancio, la duda, el aburrimiento, el ego no ayuda. Porque el ego no trabaja, solo habla. Nietzsche despreciaba al que se define por lo que promete. Para él, el hombre fuerte es el que se define por lo que soporta y realiza. El creador auténtico no necesita anunciarse porque su identidad no depende de la reacción ajena. Depende de su capacidad de imponerse una forma, una disciplina, un ritmo. Y eso no genera aplausos inmediatos. Además, hablar de planes por ego te vuelve dependiente. Cada vez que alguien sabe lo que vas a hacer, sientes una presión extra. No la presión sana del compromiso interno, sino la presión teatral de no quedar mal. Empiezas a actuar para sostener una imagen, no para construir algo sólido. Y cuando fallas, el golpe no es solo el proyecto, sino el personaje que creaste. Eso duele más, y por eso muchos abandonan. El ego también exagera. Promete más de lo que puede sostener. Habla en grande porque hablar es gratis. Pero la realidad no negocia con discursos. Exige consistencia diaria. Exige humildad frente al error. Exige repetir lo mismo cuando nadie mira. El ego odia eso. Prefiere la novedad de un nuevo plan contado que la monotonía de ejecutar uno antiguo. Por eso hay personas llenas de ideas brillantes y vacías de resultados. No porque no sean capaces, sino porque están atrapadas en la fase donde el ego recibe atención. Nunca cruzan al territorio donde solo queda el trabajo silencioso. Nietzsche diría que viven en la superficie de sí mismas. Primero, hablar drena la voluntad. Luego, hablar atrae interferencia externa. Ahora aparece la raíz interna, el ego que empuja a hablar para sentirse vivo. Si no se reconoce este mecanismo, el silencio se vuelve imposible, porque callar implica enfrentar una verdad incómoda. Que sin palabras, sin testigos, sin aplauso, solo queda la acción o la nada. Y muchos prefieren hablar antes que descubrir si realmente son capaces de hacer. El silencio no como carencia, sino como una forma activa de poder. Friedrich Nietzsche entendía el silencio no como una ausencia, sino como una posición. En un mundo donde todos hablan, explican, justifican y se exhiben, callar se convierte en un acto activo de dominio. No es pasividad, es control. El silencio no es timidez, es elección. Y quien lo elige, conserva algo que los demás pierden: soberanía interna. Después de comprender que hablar drena la voluntad, atrae interferencia y alimenta al ego, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué queda cuando no hablas? Queda la acción desnuda. Queda la relación directa entre tú y lo que estás construyendo. Sin testigos, sin aplausos, sin opiniones que amortigüen el golpe. Solo tú y la realidad. Eso es poder. El silencio protege porque impide la intromisión, pero también fortalece porque concentra. Cuando no explicas tus planes, toda la energía que antes se iba en palabras se queda dentro. Esa energía no se dispersa, se acumula, se vuelve presión. Y la presión, bien sostenida, se transforma en avance. Nietzsche valoraba esta acumulación porque sabía que toda creación exige una fase de incubación oscura, casi violenta, donde nada puede ser tocado desde fuera. Además, el silencio crea simetría. Cuando otros no saben que planeas, no pueden anticiparse, compararte ni encasillarte. No saben desde dónde vendrás. No saben cuándo. Esa incertidumbre es una ventaja real. No solo frente a enemigos, sino frente al entorno en general. El que se explica demasiado se vuelve predecible. El que calla, no. Nietzsche desconfiaba profundamente de la transparencia absoluta. La veía como una exigencia moral del rebaño, no como una virtud del individuo fuerte. El rebaño quiere saber, entender, clasificar. Quiere que todo sea visible para poder entenderlo y, si es necesario, neutralizarlo. El silencio rompe ese esquema. El silencio impide ser reducido a una etiqueta antes de tiempo. Hay otro aspecto clave. El silencio educa la paciencia. Cuando no hablas de tus planes, no recibes refuerzos externos. No hay nadie que te anime ni que te celebre. Eso obliga a desarrollar una motivación más profunda. Una motivación que no depende del estímulo inmediato. Nietzsche veía en esta capacidad una señal de madurez espiritual. Actuar sin recompensa visible. El silencio también obliga a afinar la escucha interna. Cuando no estás ocupado hablando de lo que harás, puedes observar mejor lo que realmente estás haciendo. Puedes corregir sin tener que justificarte.
Puedes cambiar de dirección sin sentirte incoherente frente a otros. El plan sigue siendo tuyo, no una promesa pública que te encadena. Muchos temen el silencio porque lo confunden con invisibilidad. Pero Nietzsche entendía que la verdadera invisibilidad no es no ser visto, sino no tener forma. Y la forma solo se construye con acción sostenida. El silencio no te borra, te está formando. Te vuelve más preciso, más peligroso, más difícil de desviar. Hasta ahora hemos visto pérdidas. Pérdida de voluntad, de enfoque, de pureza. Aquí aparece la ganancia. Callar no es solo evitar errores, es adoptar una estrategia superior. Es aceptar que el poder real no necesita anunciarse, que lo sólido no necesita explicarse. Y esto nos lleva inevitablemente al último punto, porque el silencio no es eterno. No se trata de callar para siempre, sino de saber cuándo hablar. Nietzsche no defendía el mutismo, defendía el timín. Friedrich Nietzsche no defendía el silencio como refugio, sino como antesala del impacto. Callar no es el final del camino, es la preparación. El error no es hablar nunca, sino hablar antes de tiempo. Porque existe un momento preciso en el que las palabras dejan de debilitar y empiezan a sellar. Ese momento llega cuando la acción ya ha tomado forma, cuando lo hecho es más fuerte que cualquier opinión. Hablar demasiado pronto te coloca en el terreno de lo discutible. Hablar cuando el hecho ya existe te coloca en el terreno de lo inevitable. Esa es la diferencia. Antes, cada palabra habría una posibilidad de interferencia. Ahora, las palabras solo describen una realidad que ya no puede revertirse. Nietzsche entendía el poder como algo que se manifiesta, no como algo que se solicita. Por eso, el momento de hablar es cuando ya no necesitas permiso. Primero aprendiste que hablar drena la voluntad. Luego, que expone tu intención a fuerzas externas. Después, que muchas veces hablas por ego y no por compromiso. Más tarde, que el silencio no es vacío, sino estrategia. Ahora aparece la regla final. La palabra solo es legítima cuando llega después del acto. Cuando hablas después de haber construido, tus palabras no piden aprobación, imponen un hecho. Ya no estás diciendo voy a hacerlo, estás diciendo esto existe. Y esa diferencia cambia por completo la relación con el mundo. Las opiniones ya no pesan igual. Las dudas ajenas llegan tarde. Las críticas no pueden frenar lo que ya está en marcha. El poder se desplaza del discurso a la realidad. Nietzsche despreciaba la moral del anuncio, del propósito proclamado, de la intención exhibida como virtud. Para él, la única justificación era la obra. Todo lo demás era ruido. Por eso, el hombre que actúa en silencio y habla después no necesita defenderse. No necesita explicarse. La explicación se vuelve innecesaria cuando la forma ya está ahí. Hay algo profundamente intimidante en alguien que no habla de sus planes y aparece con resultados. No porque sea arrogante, sino porque rompe la narrativa cómoda. Obliga a los demás a enfrentarse a una verdad incómoda, que mientras ellos hablaban, alguien estaba haciendo. Esa es la diferencia que no se puede discutir. Este es el gran cierre mental. El mundo está lleno de intenciones compartidas y vacío de hechos terminados. El que quiere pertenecer habla. El que quiere construir calla. Y el que quiere dominar su camino sabe exactamente cuándo romper el silencio. No para presumir, sino para marcar una posición. Hablar al final no es una búsqueda de reconocimiento, es una declaración de existencia. No dices mírame, dices aquí está. Y quien entiende esto deja de necesitar validación externa. Se vuelve selectivo, preciso. Sus palabras pesan porque llegan después de la prueba, no antes. Si hay una regla brutal que atraviesa toda esta estructura es esta: todo lo que anuncias antes de tiempo se vuelve frágil. Todo lo que presentas después de hacerlo se vuelve sólido. El silencio te protege mientras creces. La acción te legitima. Y la palabra, usada en el momento correcto, cierra el ciclo. Este no es un consejo motivacional. Es una advertencia estratégica. Si sigues contando tus planes, seguirás viviendo en el territorio de las promesas. Si aprendes a callar, entrarás en el territorio de los hechos. Y entre uno y otro hay una distancia que no se cruza hablando, sino soportando el silencio hasta que el resultado ya no pueda ser negado. Aquí termina el recorrido. Menos palabras, más ejecución. Y cuando hables, que sea porque ya es demasiado tarde para que alguien te detenga.